Muy buenos días, muchas gracias al equipo de PyCon por permitirme estar acá. Muchas gracias, Caro, por la introducción. Yo soy Lorena Aldana y hoy quiero compartir con ustedes esta charla que se llama Using Python to Listen to Your Heart. Entonces quisiera comenzar por contarles algo sobre mí. Yo soy docente investigadora de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá, particularmente en el programa de Ingeniería de Sonido. Soy ingeniera de sonido de la misma universidad. Tengo un máster en Tecnologías de Sonido y de la Música de la Universidad de Pompeu Fabra en España. Y recientemente terminé mi doctorado en la Universidad de Bielefeld en Alemania. La charla que quiero compartirles hoy está basada en el proyecto que desarrollé durante mi doctorado. Entonces, bueno, vamos a desglosar el título de la charla un poco. Tenemos acá el componente de la palabra heart, el corazón, y quizás esto ya les indique a ustedes que es probable que haya un componente médico dentro de esta charla. Y efectivamente, así es. Hay otra parte que es muy importante, que es la palabra listen, de escuchar, y acá de pronto si tienen la posibilidad de escuchar con audífonos la charla, se los recomiendo. Vamos a estar escuchando algunos sonidos también a lo largo de la charla. Si no tienen audífonos, no se preocupen, no hay problema, pero de pronto para poder tener mejor resolución, sí sería una buena idea si los tienen, digamos, a la mano. Y está, por supuesto, Python, que es este puente que permite conectar estos dos mundos de la medicina y de cómo podemos utilizar otras habilidades de escucha en este contexto. Entonces, bueno, para dar una introducción, la idea de utilizar nuestras habilidades de escucha en el diagnóstico médico viene de hace muchísimo tiempo. Una de las herramientas más emblemáticas es el estetoscopio. Quizás ustedes han estado en un ámbito médico, han tenido la oportunidad de escuchar o al menos haber visto el dispositivo. Y básicamente con el estetoscopio viene la idea de la auscultación, de poder escuchar los sonidos que produce el cuerpo con el propósito de generar un diagnóstico. En este momento el estetoscopio funciona más como una herramienta de valoración primaria, pues porque hay un desarrollo tecnológico que permite tener muchas otras herramientas para diagnóstico, pero sin embargo, después de tanto tiempo sigue ahí vigente, porque sí hay un componente muy importante en la manera en la que nosotros podemos utilizar nuestras habilidades de escucha en el diagnóstico. Bueno, adicionalmente, ahora el desarrollo tecnológico ya no solo nos permite escuchar los sonidos que produce el cuerpo, sino también nos permite transformar otros datos en sonido con el propósito de entenderlos mejor. Y aquí viene el concepto de sonificación. Básicamente, la idea de la sonificación es transformar datos en sonido con el propósito de transmitir información. En el ámbito médico, esta idea ya existe desde hace algún tiempo. Seguramente ustedes recuerdan, tal vez, si han estado en estos ámbitos, si de pronto han escuchado en películas o en series, estos sonidos que producen ciertos dispositivos médicos con el propósito de llamar la atención del personal médico cuando se requiere atención para alguna anomalía que se esté presentando. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el pulsoxímetro. Este es muy conocido de productos audiovisuales. Y básicamente la idea del pulsoxímetro es que se emite un sonido de corta duración que está alineado con la frecuencia cardíaca. Cada vez que hay un latido, pues se produce un sonido de estos. El sonido, la frecuencia del sonido, básicamente nos quiere dar algún tipo de información sobre el nivel de saturación de oxígeno, el nivel de oxígeno en la sangre. Entonces, si ese rango está en un rango normal, que está alrededor del 95% y 100%, pues el sonido tiene ciertas características. Sin embargo, si nos comenzamos a salir de ese rango, el sonido va a cambiar. Y el propósito de esto es transmitir información al personal médico para pues, que pueda atender, en ese caso, la situación que se está presentando. Vamos a escuchar un sonido de pulsoxímetro para que tengamos una idea de cómo suena. Entonces, bueno, este es el pulsoxímetro que se utiliza en ámbitos médicos. Listo, entonces, si ustedes escucharon el sonido, acá tenemos una representación de la forma de onda del sonido del pulsoxímetro, que efectivamente pues, son sonidos de corta duración, que están alineados a la frecuencia cardíaca. Y acá tenemos el espectrograma en la parte inferior. El espectrograma básicamente nos muestra los componentes energéticos en las distintas frecuencias que componen el sonido a lo largo del tiempo. Entonces, si podemos ver, digamos, esta línea vertical que se genera acá de color amarillo-naranja, ese es un componente energético de la frecuencia fundamental del sonido. Y si nosotros nos fijamos en cómo está variando ese componente a lo largo del tiempo, nos vamos a dar cuenta que va a ir disminuyendo. La frecuencia va disminuyendo en este caso. La idea es que cuando salimos de ese rango,
que se considera normal, el sonido tiene que cambiar. En este caso, se baja la frecuencia de tal manera que los médicos puedan determinar que algo está pasando con la señal y puedan atender ese caso. Entonces, bueno, la idea de la sonificación ya está presente en los ámbitos médicos desde hace algún tiempo, y particularmente la charla de hoy yo quiero enfocarla en el tema de sonificación de electrocardiogramas, que fue principalmente el proyecto que desarrollé. Entonces, comencemos por ¿qué es un electrocardiograma? Pues básicamente es una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Solo para recapitular un poco sobre cómo funciona el corazón, básicamente lo que pasa en este caso es que hay unas contracciones rítmicas. Y esas contracciones lo que están haciendo, lo que permiten es bombear sangre en el cuerpo con el propósito de oxigenar la sangre, de transportar nutrientes y de eliminar elementos que no se necesiten. El encargado de hacer que esa contracción sea de manera rítmica es lo que se conoce como el sistema de conducción eléctrica del corazón. Hay una parte acá que se conoce como el nodo sinusal, donde se inicia el impulso eléctrico y después se propaga a lo largo del corazón. Eso es lo que está midiendo el electrocardiograma y esa es la representación gráfica que nosotros obtenemos cuando hacemos un electrocardiograma o un ECG. ¿Cómo graban normalmente los médicos este tipo de señal? Pues básicamente se ubican una serie de electrodos en el paciente, normalmente son 10 electrodos en la señal estándar, y esto lo que nos permite es ver la actividad eléctrica del corazón desde distintos ángulos. Entonces, finalmente lo que tienen los médicos después de hacer un electrocardiograma es una imagen similar a la que tenemos a la derecha, donde podemos ver la actividad eléctrica desde distintos canales. Eso se conoce en inglés como leads o en español como terminaciones. Entonces podemos ver la actividad eléctrica desde distintos ángulos. Digamos, acá tenemos en esta primera señal la actividad eléctrica desde uno de los ángulos, después acá otra parte en otro de los ángulos y así sucesivamente. Entonces, de esta manera los médicos no solo saben que hay una anomalía, digamos, producto de las variaciones de la actividad eléctrica, sino también pueden determinar en qué parte ocurre esa anomalía, porque ellos saben cómo se visualizan estas señales dependiendo de la propagación que tenga la señal en el corazón. Entonces, bueno, si nosotros hacemos solo un ciclo cardíaco del electrocardiograma, vamos a tener una señal de este tipo o ondas similares a estas. Entonces, en primer lugar, vamos a tener una onda que se conoce como la onda P, que es la que se genera cuando se genera ese primer impulso cardíaco. Después tenemos lo que se conoce como el complejo QRS, que ustedes pueden ver acá, es esta onda de acá, que es la más prominente. Y esta es muy útil en la extracción de características porque al ser la onda más prominente es la que nos permite también detectar la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Después tenemos un segmento que se conoce como ST, que va a ser muy importante para la charla y para el proyecto que desarrollamos, porque ese segmento en personas saludables debería ser isoeléctrico, debería estar alrededor de los 0 voltios. Sin embargo, si hay algún tipo de anomalía, la morfología en ese segmento va a comenzar a cambiar y nos va a dar a nosotros pistas de que algo puede estar pasando con el corazón en este caso. Después tenemos una onda T y nuevamente inicia otro ciclo cardíaco con otra onda P y así sucesivamente. Entonces eso es lo que realmente la morfología y estos puntos de referencia es lo que los médicos están analizando para poder determinar si hay algún tipo de anomalía o comportamiento patológico en la señal. Entonces, bueno, acá viene la pregunta. ¿Para qué sonificar si hay visualizaciones? Si de hecho el electrocardiograma en sí ya es una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Bueno, hay varias razones. Nosotros durante el desarrollo del proyecto estuvimos trabajando constantemente con nuestros partners médicos y esto fue muy útil para poder determinar qué tipo de necesidades se tienen en el ámbito médico en este caso. Entonces, una de las razones es que en muchos casos la atención visual puede estar enfocada en digamos, una tarea primaria. Por ejemplo, en el caso de una cirugía. En ese caso, los médicos deben estar principalmente enfocados en el paciente, en el desarrollo de la cirugía, pero a la vez tienen que monitorear varias bioseñales para poder determinar que todo esté yendo de la manera correcta. En segundo lugar, en estos ambientes puede haber muchas fuentes compitiendo por atención. Puede ser que el médico tenga que concentrarse en el paciente, está interactuando con sus colegas, está monitoreando varias señales a la vez, y en este caso hay que buscar maneras de priorizar esas señales sobre las cuales se tiene que tener mayor atención en un punto determinado. En estos casos, por ejemplo, la sonificación puede ser una gran herramienta de apoyo en el monitoreo y en el diagnóstico médico. La tercera razón es que nuestro sistema auditivo es supremamente capaz de detectar patrones y cambios en la señal, porque nosotros estamos conectados con el mundo de manera constante,
a partir del sonido y recibimos pistas de manera constante que nos permiten entender nuestro entorno a partir del sonido. Entonces somos muy buenos para detectar esos patrones y esos cambios. Y por otra parte, sí hay una limitación a la interpretación de señales de series de tiempo que sean muy largas, por ejemplo, porque si pensamos en el caso de un electrocardiograma de los que se graba con un monitor Holter, por ejemplo, que pueden ser 24 horas de grabación de la actividad eléctrica del corazón, pues detectar esos picos, esas variaciones en la morfología de manera visual es más difícil para nosotros. Sin embargo, la sonificación en este caso nos puede ayudar a comprimir o a expandir la señal. Por decir algo, yo podría convertir esa grabación de 24 horas en una sonificación de 2 minutos o 3 minutos y nuestro sistema auditivo sí está muy preparado para detectar cambios en esa señal de manera auditiva. Entonces, en este caso, nuevamente la sonificación puede funcionar como una herramienta de apoyo. Entonces, bueno, nosotros dentro del proyecto nos concentramos principalmente en 2 patologías debido a su relevancia médica y en la sonificación de estas 2 patologías. Una fueron las arritmias, que son básicamente una perturbación del ritmo del corazón. En un corazón sano lo que se espera es que ese ritmo tenga cierta constancia. No es igual, pero sí hay cierto componente de constancia. Sin embargo, en el caso de las arritmias, esas perturbaciones generan mucha variabilidad digamos, en el ritmo cardíaco. Hay unas que son más graves que otras, de hecho hay algunas arritmias que ni siquiera son patológicas, pero en algunos casos sí pueden ser condiciones muy peligrosas que deben detectarse lo más pronto posible, detectarse y tratarse. Entonces, esa fue una de las patologías con las cuales decidimos trabajar. Y la segunda es la que se conoce como la elevación en el segmento ST. Por eso yo les decía cuando estábamos viendo la señal de electrocardiograma que ese segmento era muy importante. La elevación en el segmento ST también se conoce como un infarto cardíaco. Básicamente, esto quiere decir que cuando hay un bloqueo en una de las arterias del corazón, pues nosotros ya sabemos que básicamente la función del corazón es bombear sangre para poder oxigenar también el cuerpo. Entonces, si hay un bloqueo, quiere decir que hay una pérdida de oxígeno, por ejemplo. Y acá es súper importante detectar estas elevaciones cuando están sucediendo, porque entre más tiempo pase en el que no haya oxígeno, pues más tejido, en este caso el corazón, va muriendo. Entonces acá lo más importante es detectar esto tan pronto como sea posible. Cuando hay un bloqueo en una de las arterias, en el electrocardiograma, eso se traduce en una elevación de ese segmento ST. Ya no es isoeléctrico, sino comienza a cambiar la morfología, como lo tenemos en este caso, que son distintas etapas, y tenemos finalmente una elevación de este tipo. Entonces, bueno, esas son las 2 patologías con las cuales nosotros decidimos trabajar. Bueno, entonces ya ahora sí, con respecto al análisis de datos, y acá es donde Python juega un componente fundamental en el proyecto, pues nosotros tenemos, en primer lugar, que preparar la señal, porque las bioseñales tienen varios componentes de ruido y artefactos que nosotros tenemos que eliminar antes de poder sonificarlas. Entonces, lo que hacemos acá es preparar los datos y hacer una extracción de características para después poder utilizarlos en la sonificación. Entonces, por ejemplo, si tenemos que eliminar el componente de SE, lo hacemos. Y en el caso de la detección de los picos, que es el primer paso, es el componente fundamental para determinar la frecuencia cardíaca y después otro tipo de componentes que son de suma importancia en la señal. Lo que hacemos acá es, por ejemplo, filtrar ondas que nosotros no necesitamos, como la onda P, que ya la conocemos, que está acá, y la onda T. Las filtramos con un filtro pasaaltos, de tal manera que finalmente nos quedamos con el complejo QRS. Después hacemos una estimación de la envolvente y finalmente podemos detectar esos picos. Y si ya tenemos los picos, pues entonces al menos ya tenemos una idea de la frecuencia cardíaca de la señal. Entonces, bueno, una vez nosotros hemos extraído ciertas características, lo que hacemos es proponer una serie de métodos de sonificación para poder generar sonidos a partir de esas características que acabamos de extraer. Entonces, uno de los métodos que nosotros propusimos en este caso se llama la señal de anticipación. Y acá básicamente esto es un método de sonificación para las arritmias. Acá la idea es que nosotros vamos a detectar una serie de picos dentro de la señal y a partir de esto vamos a hacer una estimación de cuándo consideramos una predicción de cuándo ocurriría el siguiente pico, ¿cierto? Esto es lo que se conoce como la señal de anticipación. En este caso simplemente aplicamos una regresión lineal para poder determinar cuándo sucedería el siguiente pico y esta es la información que utilizamos nosotros para la sonificación. Entonces, claro, esto se puede calcular, digamos, realizando simplemente un promedio con un moving average o realizar la regresión lineal, pero en este caso pues, la regresión funciona
mucho mejor, sobre todo en esos casos donde el comportamiento de la señal es arrítmico o cuando hay una aceleración o desaceleración, digamos, pensando en personas que están haciendo algún tipo de deporte. Entonces, bueno, hay muchas formas de simplificar la señal. Hay un método que se conoce como parameter mapping, que es básicamente un mapeo de parámetros en el cual yo extraigo ciertas características de la señal y las mapeo a parámetros perceptuales dentro del sonido. Y esta es la información que yo utilizo para poder escuchar esas variaciones. Entonces, en este caso, digamos, en este método que ahorita vamos a escuchar un método que se llama marimba, de sonificación para arritmias, y lo que hacemos en este caso es que la extracción de características o el componente principal que utilizamos es la señal de anticipación. Es ese delta T, esa diferencia de tiempo que se produce entre el pico que yo predije que iba a llegar en cierto momento a partir de los picos que ya había detectado y el que realmente sucedió, el que pude grabar con mi sistema. Entonces tomo esta diferencia de tiempo y la mapeo a algún parámetro del sonido. En este caso lo estamos mapeando a un sintetizador granular. Básicamente un sintetizador granular me permite generar sonidos de muy corta duración, lo que se conoce como gránulos. Y en este caso la sonificación va a funcionar de la siguiente manera. Si esa diferencia, ese delta T, entre la señal que yo esperaba y que la ocurrió y la señal que ocurrió es muy, muy corto, lo que vamos a hacer es simplemente va a sonar un gránulo por cada latido que estamos detectando, ¿sí? Solo un sonido, como para indicar cuál es la frecuencia cardíaca también. Sin embargo, si ese delta T se va ampliando, por ejemplo, en el caso de una señal arrítmica, donde definitivamente yo predije una cosa, pero lo que ocurrió fue muy distinto, pues entonces ese número de gránulos va a crecer y vamos a escuchar más sonidos. Entonces, para aclarar un poco más cómo funciona esto, vamos a escuchar una sonificación de marimba. Primero vamos a escuchar la sonificación que corresponde al electrocardiograma de una persona saludable. Y esto sonaría así. Bueno, entonces básicamente tenemos un sonido por cada latido que estamos detectando. En el caso de una señal con una arritmia, sonaría así. Bueno, entonces en este caso también lo que estamos haciendo es explorar otro tipo de sonidos. Si hay un estándar para las alarmas médicas en este momento, pero ese estándar también está llamado a repensarse y rediseñarse porque pues en este momento también hay un problema, lo que se conoce como fatiga auditiva en los ambientes médicos, donde básicamente en muchos casos los médicos simplemente desestiman el nivel de urgencia de las alarmas porque hay muchas cosas sonando al mismo tiempo y esto lo que genera es un cansancio, básicamente. Entonces, sí hay un llamado a rediseñar esos sonidos en el ámbito médico. Entonces, bueno, eso con respecto a la sonificación de la primera patología que eran las arritmias. En el caso de la segunda patología, que hablábamos del segmento ST, acá lo primero que tenemos que hacer es un cálculo de cuál es la elevación en ese segmento para determinar si corresponde al de una persona que no tiene algún tipo de bloqueo o efectivamente algo está bloqueando el flujo de sangre y entonces por eso se genera la elevación. Entonces, en este caso lo que hacemos es tomar, como ya tenemos los picos, ¿cierto? Ya detectamos cada uno de los ciclos cardíacos, entonces ya podemos ir a mirar esos segmentos en particular que nos interesan. Y lo que hacemos en este caso es analizar cuál es la elevación en este segmento con respecto a otra parte que sea isoeléctrica dentro de la señal. Y así podemos determinar cuál es la elevación en ese segmento. Entonces, en este caso, vamos a escuchar una sonificación que se llama Wear Ambience y básicamente acá la idea es que vamos a utilizar la analogía de la sangre fluyendo en el cuerpo, pero vamos a tomar digamos, un acercamiento opuesto en el cual la señal saludable va a producir la menor cantidad de sonidos posible y en la medida que se presente un comportamiento patológico, pues entonces vamos a escuchar más sonidos. La idea con esta sonificación es que vamos a escuchar un sonido básicamente por cada latido que detectamos. Ese sonido corresponde a una gota de agua, pues de corta duración. También escuchamos ese sonido con el propósito de transmitir algún tipo de información con respecto a la frecuencia cardíaca. Pero si la señal comienza a ser patológica, quiere decir que hay una elevación en el segmento ST, que quiere decir que hay algún tipo de bloqueo en alguna de las arterias. Entonces vamos a empezar a escuchar más sonidos de agua por cada uno de los latidos. En este caso, quisiera brevemente compartirles un video para que ustedes
tengan una referencia también visual al mismo tiempo que estamos escuchando la sonificación. Listo, entonces vamos a escuchar, vamos a ver el video. Primero corresponde a una señal, un electrocardiograma saludable, y después a un electrocardiograma que presenta una elevación en el segmento ST. Listo, y en este caso ya volvemos a la presentación. Perfecto. Bueno, entonces esa fue otro ejemplo de zonificación, en este caso para representar un bloqueo en una arteria, que en el electrocardiograma se traduce como una elevación en el segmento ST, y nuevamente estamos buscando otro tipo de sonidos que puedan utilizar en el ámbito médico, que se alejen en lo posible de los sonidos que ya existen, que sabemos que tienen el problema de generar fatiga auditiva. Entonces, bueno, dentro del proyecto que desarrollamos varios tipos de prototipo. No los vamos a poder cubrir todos dentro de la charla, pero digamos, se conoce como Heart Alert, donde básicamente la idea era poder cargar un dataset de electrocardiogramas y poderlos unificar. Este funciona de manera offline, pero también tenemos un sistema que se conoce como CardioSounds, en el cual podemos hacer la unificación en tiempo real. Adquirimos la señal, la procesamos y la unificamos con un sistema en tiempo real. Y por último tenemos un sistema que se llama Cardioscope, en el cual básicamente la idea es poder unir tanto la señal que se pueda auscultar con el estetoscopio, con la señal de electrocardiograma, de tal manera que tengamos un sistema más completo que nos permita, a partir de nuestras habilidades de escucha, poder determinar qué está pasando con la señal en este caso. Bueno, entonces, un poco la pregunta sería, listo, están las unificaciones, entonces, ¿cómo hacemos para saber si esas unificaciones le permiten a la gente poder determinar que hay una patología presente, por ejemplo? En este caso, quiero compartir con ustedes los resultados de un estudio online que hicimos sobre zonificación del segmento ST. Básicamente acá teníamos 41 participantes de los cuales ninguno tenía experiencia en el ámbito médico, y tenían que hacer ciertas tareas para poder determinar en qué punto comenzaba la elevación o clasificar cierto tipo de datos. Y pues quisiera compartir con ustedes los resultados para ver qué tan promisorio es el campo de la zonificación en este caso. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue generar una serie de datos artificiales con distintos niveles de elevación en ese segmento, ¿no? Representando distintos niveles de bloqueo en la arteria. Una vez teníamos nuestro dataset, entonces lo que hicimos fue pedirle a los participantes que desarrollaran dos tareas. Uno, que primero escucharan una serie de zonificaciones y detectaran en qué punto comenzaba. Recordemos que acá lo más importante es detectar en qué momento comienza la elevación en el segmento ST o en qué momento comienza la patología. Y en segundo lugar, les pedimos que clasificaran una serie de datos a partir que, digamos, escucharan la zonificación y determinaran, ok, esto es saludable o esto es una zonificación que corresponde a un electrocardiograma que tiene una elevación alta, media, baja, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, les presentamos acá 4 diseños para que ellos pudieran determinar cómo se podían detectar este tipo de variaciones en la señal a partir de estos elementos. Y por tiempo solo vamos a escuchar uno más, que es el estetoscopio, que combina la señal del corazón original. Acá básicamente la idea es que si la señal está completamente saludable, escuchamos el sonido del corazón sin ningún tipo de modificación, pero si la elevación en el segmento ST va cambiando, vamos a modificar la frecuencia del sonido resultante. Entonces, esto sonaría de esta manera. Esta es la señal que corresponde a un electrocardiograma saludable. Listo, ese es un sonido de baja frecuencia, entonces lo escuchan mejor si tienen audífonos. Y esta sería la señal que corresponde a un electrocardiograma que tiene una elevación en ese segmento. Bueno, ya dentro de los resultados,
Básicamente la manera en la que generamos estas gráficas fue determinar acá en el eje Y el número de latidos que se consideraron como elevados, o sea, donde inició la elevación en el segmento ST. Básicamente dijimos, listo, si la persona dice que en el segundo 2 inició la elevación, entonces todos los latidos que continúen se van a considerar como elevados, pues porque la elevación sucede y continúa, no se puede regresar a un estado inicial de no elevación. Entonces lo que nos dimos cuenta en estos casos, la señal, el que ustedes ven de color azul grueso es básicamente la señal de referencia, el ground truth, la información que nosotros teníamos a partir de los datos artificiales que generamos, y nos dimos cuenta que hay unos diseños que permiten sobreestimar la elevación, como en el caso del Weather Engines. Acá las personas lo que hicieron fue básicamente detectaron la elevación antes de que realmente sucediera, y en otros casos, en otros diseños, hay una subestimación, que quiere decir que los participantes no detectaron la elevación cuando inició, sino la detectaron después. Entonces, también dependiendo del tipo de sonidos que utilicemos, pues las personas van a tender más hacia una sobreestimación o hacia una subestimación. Y la idea es básicamente encontrar un sweet spot en este caso. Bueno, también dentro del estudio nos dimos cuenta que las personas pueden determinar mucho más fácil, por ejemplo, los casos extremos, si la señal está completamente saludable o si está completamente elevada, pero en los puntos medios el error dentro de las estimaciones que ellos hacen es mucho más alto. Entonces, bueno, ya para concluir la charla, algunas de las conclusiones de este estudio es que definitivamente las variaciones, si nosotros hacemos una zonificación que dependa principalmente de cambios en frecuencia, puede que se genere una subestimación de la señal en el segmento ST, que es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos que las personas detecten la patología tan pronto comienza. Definitivamente las personas pueden clasificar mejor los extremos, si la señal está completamente saludable o si está completamente elevada. También nos dimos cuenta que algunos diseños simplemente son mejores para detectar en qué momento inicia la elevación, y otros diseños son mejores para determinar cuál es el valor absoluto de esa elevación, si es elevación alta, media, media baja o si está completamente saludable. Acá hay un componente muy importante, y es que nosotros consideramos la experticia de las personas en términos de su experiencia con audio, con sonido o con música. Y las personas que tienen algún tipo de entrenamiento auditivo definitivamente obtienen tasas más bajas de error en este caso, lo cual sugiere que el entrenamiento en estos casos es, por supuesto, un componente muy importante para que la sonificación surja el efecto que se espera. Y por último, en términos de la parte estética que hablábamos de qué tan apropiado es un sonido para ser escuchado por largo tiempo, qué tan agradable es, pues el diseño de Weather Ambience obtuvo mejores resultados, y en este caso es nuevamente un llamado a rediseñar y a repensar esos sonidos que estamos utilizando en el ámbito médico, con la idea de que puedan ser utilizados por tiempos prolongados y que realmente puedan ser una herramienta de apoyo al diagnóstico y al monitoreo médico. Entonces, bueno, si quieren profundizar, ya para cerrar la charla, en algunos recursos que están disponibles, por acá les dejo mi GitHub, pero por supuesto si tienen alguna pregunta, yo siempre estoy feliz de hablar de zonificación, entonces me pueden contactar sin problema. Hay una implementación, un paquete para Python que se hizo en el grupo de investigación en el cual yo hice el doctorado en la Universidad de Bielefeld, y básicamente este paquete lo que permite es conectar SuperCollider, que es un lenguaje de programación que permite trabajar audio en tiempo real, y poder utilizar directamente en el Jupyter Notebook para poder generar los sonidos desde allí. Por supuesto, también hay herramientas como Pyo que permiten generar sonidos en tiempo real desde Python. Y si quieren profundizar en el tema de sonificación, recomiendo este libro de Sonification Handbook. Eso sería de toda mi parte. Muchísimas gracias.